Hace unos días salió un video de la plataforma del canal de Xbox de Microsoft, ya, donde indicaban de que este año se conmemoraba los 20 años de Xbox. Bueno, sí, es cierto, entre comillas y entre comillas no, porque esta consola fue lanzada el 16 de noviembre del 2000, perdón. Entonces prácticamente el año pasado cumplió 20 años, entre comillas, ¿no? Pero recordemos que en ese entonces los lanzamientos no eran simultáneos en todo el mundo. Se tiene de que en Japón, en Europa, se lanzaron en el año 2001, ya, y justamente coincide en que este año sería también los 20 años de Xbox. Ahora, ¿qué nos va a traer Xbox en las conferencias de la 3 en los próximos meses? No lo Otro sabemos a Halo y ciencia otro cierta. Gears. Nada No lo sabemos. ¿Qué más? No lo sabemos a ciencia cierta. Ya. Pero bueno. Bueno. Es muy Lo, probable. lo que vamos a hablar ahorita es justamente de lo que la historia un poco de cómo nació Xbox, lo que se transformó y lo que es realmente ahora. Muy bien. Microsoft empezó desde muy temprano en la industria de los videojuegos, aunque no lo crean, pero no como consola, sino en su misma plataforma de PC, que es en el sistema operativo de Windows. ¿Ya? ¿Cuántos videojuegos se lanzaron en Windows? Miles, me parece, muchos, demasiados. ¿Ya? Y al ver que Nintendo tenía una hegemonía ya posicionada, y al ver que quien lo derrocó fue Sony con su primera PlayStation, entonces los de Microsoft dijeron que también, decidieron también unirse al mundo de los videojuegos, pero no se fueron así de cara, no, no, no. Primero empezaron con eh, apoyando a Sega en la plataforma de Dreamcast, en donde prácticamente apoyaron a un sistema operativo que tenía esta plataforma. Ya, algunos no lo saben, pero la Dreamcast tenía un sistema operativo de Windows 2000, ¿ya? Pero que no era muy usada, justamente porque era muy engorrosa, pero tenía este sistema operativo, la Dreamcast. Es una Inclusive, reliquia. algunos no saben también de que la PlayStation, solo en Japón, ya para combatir el sistema operativo de Dreamcast, lanzó un sistema operativo solo en Japón de Linux, ya como un sistema operativo libre, ya, pero era muy poco usado también y también no se occidentalizó justamente este sistema operativo. Pero bueno, ese fue el primer apoyo que hizo Microsoft a una compañía de Sega. Y bueno, luego en los años 99 y en el mismo 2000, en marzo del año 2000, Bill Gates anunció de que estaba desarrollando la primera consola de Xbox, conocida ahora como Xbox Classic, ¿no? Pero en ese entonces se llamaba Xbox. Anunció con bombos y platillos de que entrarían al mundo de los videojuegos y lanzaron una cajaza, ¿no? Que todo el mundo conoce, ¿no? Que es la primera Xbox que Con un tenía como mando grande también. unos mandazos grandazos, ¿no? Eran unos manos tan grandes que en verdad eran incómodos. Acá hay un dato interesante, de que los mandos eran muy así, un bolón era, ¿ya? Pero esta consola también se lanzó en Japón, donde Un lastimosamente mando más chico, sí. lanzó solamente, vendió en su totalidad 500.000 de consolas en toda la vida, el ciclo de vida de Xbox, y lanzaron un mando más pequeño, acomodándose a las manitas de los japoneses, ¿no? Y al final ese mando fue el que se adaptó a Occidente y fue prácticamente el único mando que se distribuyó a posteriori, ¿no? Y también lo que actualmente conocemos en los mandos de Xbox. Pero bueno, esa es una anécdota de la historia de Xbox. Pero bueno, esta Esos arquitectura, intentos fallidos de entrar al mercado japonés. Que van estos a ar- haber esta, varios. esta arquitectura tenía un procesador de Intel Pentium 3. Imagínense, uf, en ese entonces era una maravilla, ¿no? Tenía era uno de los pocos que tenían su propio disco duro interno, tenían su puerto Ethernet para que puedas conectarte por cable, un lector de DVD, y bueno, tenía también a la vez 4 entradas para poder jugar, para conectar cables, perdón, para poder conectar cables. Y eso era una maravilla en su época, ¿no? Ahora, ¿qué juegos se consolidaron justamente ahí? Bueno, creo que todo el mundo sabe de que el juego más consolidado fue Halo en su oportunidad.
Entonces fue el vende consolas, el videojuego de, bueno, esta franquicia de Halo, que catapultó a esta franquicia a la máxima cúspide de la industria de los videojuegos. También pensar que eso se lo habían ofrecido a Apple, ¿no? Y pensar de que eso se le habían ofrecido a Apple, pero eso ya es otra historia. Donde se va a ir el internet, ¿no? Y bueno, en Xbox también se lanzaron los KOTOR, los Night Out the Republic, de los videojuegos de Star Wars. Knights of the Republic. Claro, exacto. Los KOTOR 1 y 2, y era un juegazo. Una máquina más potente que la misma Play 2 incluso. Exacto, exacto. Sí, exacto. Los juegos se veían mejor supuestamente. Exacto. Y bueno, esta franquicia tuvo realmente, perdón, esta consola tuvo juegos muy buenos, inclusive, si mal no me equivoco, se llevaron Shenmue 2, que era, el Shenmue fue lanzado originalmente para Dreamcast, el Shenmue 2 también, pero hubo una versión de Shenmue 2 para la consola de Xbox y también los de Occidente pudieron disfrutar de este videojuego. Y bueno, ahí prácticamente podría llegar el legado de Xbox, donde comenzó el Xbox Live. Comenzó justamente a distribuirse en esta plataforma para que las personas puedan jugar en línea. Y fue lo máximo que pudo tener esta consola, porque ahí se consolidó prácticamente el juego en línea en plataformas de consolas de videojuego. A ver, tengo unos comentarios. Tanque. O sea, Xbox ha sido la sensación. A ver, ¿qué pasa acá? Xbox, se vive el Xbox, gracias a ahí ahorro mucha plata. El Soma dice, la Xbox, la salvadora de los agorativos, ¿sí? Podría decirse, efectivamente. Jeff Villena dice, tengo mi Xbox 360 y aún funciona, efectivamente. Xbox traerá para el 20 aniversario una app de $10. Luces de la muerte. Oye, Nintendo, qué ratas, ¿ah? Sí. Y bueno, ya, más tarde comentamos. Yo también y mis discos piratas todos. Todos los tengo conmigo, dice. Yo jugué ese Xbox, un amigo mío me la prestó, qué maravilloso fue. Ahí jugué Halo 1 y 2 y Doom, qué recuerdos bellos, dice, efectivamente. Ninja Gaiden, Fable también se consolidó en esa consola. Se supone que Nintendo no pone los precios, pero igual es de ratas, efectivamente. La 360 me dio la posibilidad de hacer mi investigación con Halo 3, efectivamente. Sí, leí tu investigación, Jorge, sí, lo compartí en su oportunidad. Muy buena investigación. Y bueno, pues. Pero luego, también ha tenido sus momentos no tan buenos, ¿eh? Por ejemplo, los Anillos de la Muerte. 2014. Ajá, y estamos hablando de esta consola. De la Xbox 360. Mira mi dibujito. Estamos hablando de la Xbox. Ese es el skin de Kelsen. Ese es mi tuneo. Perú Wars, ¿no? Perú Wars. En esa consola que prácticamente fue quien secundó a Xbox, ¿ya? Llamada como Xbox 360. Ahí prácticamente, ahí nosotros conocimos el verdadero terror, ¿no? Con luces de la muerte, donde a mí me pasó. Y me pasó en esta consola, ¿ya? Y lo único que tuve que hacer fue desenchufarla, la volví a enchufar después de 10 minutos y normal. No me pasó mayor problema, pero sí me pasó las 3 luces de la muerte. Donde tenías que averiguarte qué placa era tu consola, placa Jasper, placa Falcon, porque teníamos problemas justamente con unas placas anteriores. Y bueno, pues eso tuvo mucha repercusión también en la compra y en la venta en varios mercados, ya sea Estados Unidos, Europa y Asia. Lastimosamente esta consola no se vende mucho en Asia. Y le costó millones. Lastimosamente esta consola no se vende mucho tampoco en Latinoamérica. Lo consigues que de segunda mano, lo puedes conseguir de forma informal, podría decirse, ¿no? O importada, quizás también podría decir eso, pero de forma formal es muy difícil que se pudiese conseguir en su época la consola de la Xbox 360. Hasta ahorita, la consola más vendida de Microsoft, casi más de 90 millones de consolas, que estuvo a casi de arrebatarla en la PlayStation 3
esta como la consola más vendida de la creo que fue sexta generación, si mal no me equivoco. Por mucho tiempo estuvo encima de la Play 3, por muchos Sí, por años. mucho tiempo. Bueno, también Hasta el salió primero, ¿no? 2010, También salió primero, un también año salió antes. primero esta consola, ¿ya? Las primeras consolas de la Xbox 360 no tenían mucha conectividad, por ejemplo, con Wi-Fi, por ejemplo. Tenías que adaptarlo. Tenía simplemente su cable de internet, su cable USB. No, algunos tampoco tenían el HDMI incorporado, los primeros. Tenían justamente su cable para poder conectarlo por video componente a la televisión de tu, bueno, a tu tele, pues, ¿no? Que en ese entonces no eran tampoco todos LCD, sino también la mayoría tenía sus teles convencionales y recién estaba entrando la tecnología de LCD en ese entonces. Por eso Los tres que, colores. por eso en su lanzamiento, no, en este video componente ya tenían los cinco, que incluye cable verde y azul, que se ve en HD. Con video componente lo puedes visualizar en HD y efectivamente se veía muy bien. ¿Para qué? Se veía realmente espectacular, ¿ya? Y bueno, luego en las consolas posteriores ya se incluyó el cable HDMI. Por ejemplo, esta consola, que es la Xbox 360 Arcade, ¿ya? Acá tiene para incluirle un disco duro. Si no lo incluyes, tiene justamente una memoria solamente de 200 megabytes, si mal no me equivoco. Megabytes, estamos hablando de megabytes. Y no tiene conexión Wi-Fi, todo es por conexión por cable, por ejemplo, ¿no? Y consola, pucha, trajo uno de los mejores videojuegos y adaptaciones que podrías imaginarte. Acá salió Grand Theft Auto 4, salió Halo 3, salió Gears of War. La primera Gears of War salió en la Xbox 360. Estamos hablando también. Le quitó algunos exclusivos a Sony, como Final Fantasy 13. Sí, sí, sí. Yo sí me acuerdo ese E3 donde salió también Kojima indicando de que su saga Metal Gear iba a salir Iba a en ir la a consola Xbox. de Xbox 360, la colección HD. Ya, fue unos momentos sublimes porque ya sagas consolidadas en PlayStation ante la nefasta, y digo nefasta, ante la nefasta administración que tuvo PlayStation 3, las compañías se iban El abriendo a ciclo del sistemas orgullo. multiplataformas. Exacto. Se fueron abriendo a sistemas multiplataformas Devil May franquicias Cry y todo. y franquicias justamente se fueron a, a, a Xbox, la competencia. La gente dice, sí, efectivamente, las luces rojas, no. Jeff Villena, esa es la primera, no es la primerísima, es una de las primeras, pero no es la primerísima 360. La polémica de Xbox con la verificación de juegos o algo así, si recuerdo, la verificación de juegos, no me Ese acuerdo de eso, después, ¿ah? ese es en la Xbox One, Exacto, la eso es en la Xbox verificación One, online. efectivamente. Aparte de que el Xbox salió primero, la PS3 estaba Eso considerablemente cara. también, Eso también sí. influyó bastante, porque esta consola El aproximadamente precio. estaba a $500, pero la Xbox 360, perdón, la PlayStation 3 salió a $600 el precio base. No, no, demasiado, No, demasiado. y acá en Perú estaba como está una Play 5 ahorita, me acuerdo. ¿Qué juegos Ay, exclusivos de las 360? Bueno, está Halo 3, está Gears of War 1, Gears of War 2, Gears of War 3. Hay también algunos Forza, si mal no me equivoco. Y lo que me encantó de esta saga, bueno, de esta consola, fue ahí que nació trataron, Alan Wake también, ¿no? por Alan supuesto, Wake, juego exclusivo todavía de la consola de claro. 360. Como siempre, Microsoft trató de entrar al mercado japonés, ¿ya? Y trataron de entrar con videojuegos muy buenos, ¿ah? Blue Dragon es uno de esos, del anime Blue Dragon, del gran Akira Toriyama. Trataron de entrar con Los Odyssey, el creador de Final Fantasy, creó su propio estudio, Moonwalker, si mal no me equivoco, y lanzó su videojuego aquí en la Xbox 360 totalmente exclusivo. También lanzaron The Last Remnant, el último remanente, que ahora salió justamente un consolidado HD para recién, mira, ¿cuántos años? Para la PlayStation 4 recientemente. Y así, en Microsoft, como ahora, ¿no? Compró estudios, no compró estudios, perdón, sino hizo contrato con estudios japoneses, trató de entrar al mercado japonés, pero ni aún así, ni creando juegos RPG japoneses como tal, pudieron vender
su Xbox 360 como lo hizo la competencia. Saludo, dice ¿cómo se llama? Incidira. Muchas gracias por estar acá. Incidira. Indira creo que se llama, ¿no? Indira. Bueno, pues, luego de la Xbox 360 salió esta Betamax. Nefasta, nefasta. Todo lo Salió bien que hicieron, lo malograron con la One. Al salió la comienzo, Betamax. claro, ¿no? Acá está, la Betamax, ¿ya? Esa es la Tampoco primera ya edición, ¿verdad? Del un poco 2014. tiradita. Sí, esta es la FAT, ya, efectivamente la 2014, ya, donde venía con su Kinect incorporado y por eso el precio excesivo que pedían por ella. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Obligatorio. Esta consola prácticamente, como quien dice, ¿no? Nació muerta porque Don Matrix en aquella oportunidad quería hacer de todo. Quería obligarte a conectarte a internet 24/7. No quería permitirte de que los juegos que compres los vendas de segunda mano porque tenían un código y que se quedaba guardada en tu consola y si cambias de consola fuiste, ¿no? Internet Entonces, obligatorio, ¿no? No, y ¿quién lo no más recuerda? chistoso era en sus conferencias que hablaban de todo menos de juegos. De tele, o sea, te vas a comprar una consola para ver tele. Y habían memes que decían, por fin voy a poder ver tele en mi tele. Es algo tan ridículo, en serio. Y los juegos decían todo, nada, bueno. One, pues por eso le Bueno, decían la One, ¿no? Haz todo con la One. The One. la gente, Carlos Gil de la Taberna, su madre, ¿qué tal nombre? Para vender RPG en Japón tienes que tener una waifu con bastante personalidad. Esa carita que Eso es pone. cierto, curvilínea. La Betamax y el Kinect, el problema del precio, dice. La One, linda, la tuve unos añitos conmigo. Pues sí, pero si hubieses tenido este ladrillo en su Todavía pesa, lanzamiento, ¿no? si hubieses tenido este ladrillo en su lanzamiento, ibas a quedar decepcionadísimo totalmente. Pero bueno, lo bueno de esta consola One es que luego entró Phil Spencer a las riendas de Microsoft, perdón, a las riendas de la división de Xbox Después de que le dieran una patada a Don Matrix. y mejoró muchísimo, muchísimo el sistema de la One, obviamente relanzando la consola, tanto en la consola Xbox One S, Xbox One X, ¿no? La Xbox One. retrocompatibilidad. Y efectivamente, justo lo que iba a entrar, eso tuvo un gran legado al final, porque no solamente trajo la retrocompatibilidad que se había perdido, porque la 360 sí tenía retrocompatibles, pero no con todo su catálogo, por cierto, sino con 400 juegos y por ahí en la consola de la Xbox. Y la One trajo también un sistema de retrocompatibilidad, pero también limitado. No podemos decir que sea con todos los videojuegos. Pero esta consola trajo lo que ahora la Xbox vende, que es la Game Pass. Así es, si tú eres conocedor de la Game Pass o tienes la Game Pass, todo nació en esta consola de la Xbox One. Pros y contras, yo creo que más contras que pros esta primera consola, ¿ya? Bueno, los juegos últimos, por ejemplo, Cyberpunk, jugabas una Play 1 prácticamente, ¿no? Gráficos realmente, Era bueno, ¿para qué te es digo? menos potente que una Play 4, ¿verdad? Claro, porque solamente te bota máximo a 900p, no te Y a bota a 1080. 720 en algunos Y en juegos. algunos casos, máximo te bota a 720p. 920p y no llega a 1080 en ningún caso. Esta primera consola, te digo, ya, obviamente esto terminó con la división con la consola de Xbox One X, que sí fue la mejor consola de la generación pasada, ¿no? Pero bueno, te estoy hablando justamente, esta es la primera. ¿Y qué nos tiene esta atrás? Bueno, la conexión de cable corriente. Tenía dos intentos de HDMI entrada y HDMI salida. Yo nunca lo probé, pero supuestamente podías conectar hasta DirecTV podías poner acá y ahí se veía en tu consola. Yo no lo probé nunca, pero bueno, es la función que tiene. Dos puertos USB, el infame Kinect y tu puerto Internet también tiene el sistema de audio.
Fue tan infame que el Kinect le quitaron, ¿no? La manera de conectarlo en las siguientes consolas. Tenías que comprar un adaptador aparte. Exacto. Y bueno, esta consola prácticamente lo que hizo fue convertir el sistema de juego ya en un sistema netamente de entretenimiento. ¿Qué es lo que querían hacer desde la primera Xbox? ¿Ah? Una Ya, pero Windows 10. ahora sí lo consolidaron con la Xbox One, que fue netamente un sistema de entretenimiento que incluía jugar videojuegos. O sea, ya no era una consola como tal, ¿no? A ver, aquí dice la gente, La One. nunca usé Kinect, era bonito, ¿ustedes lo usaron? Yo sí lo usé, me jugué ese juego de Star Wars en baile. La, la muerte de ese juego. Infame ese También, juego. también había juegos de, por ejemplo, Gears of War Judgment, que Y el dijeron Dragon que... Ball Kinect, creo, ¿no? El Dragon Ball Kinect, sí, 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 efectivamente, también. Tampoco lo jugué, pero sí lo vi trailers, ¿ah? ¿Cuándo hacen esa patada con Todd Howard? Bueno, el divino Game Pass, con la táctica de cambiar de cuenta que cada vez que se te acababa la suscripción de descuento, sí, efectivamente. Hasta en PlayStation todo el mundo lo hace. Dios bajó del cielo y nos dio el Game Pass. Efectivamente, con esta consola nació la Game Pass. Y bueno, ese es el legado de lo que nos trajo esta consolota llamada Xbox One. Y por último, hoy voy a usar las manos acá porque no se me va a caer. Esta sí pesa. Tenemos la Xbox One Series X, que es la que está actualmente en el mercado. Ya $500 aproximadamente en el mercado, pero en el mercado informal te cuesta más de $800 a $900 ¿Cuánto te costó aproximadamente. a ti, Kelsen? Es lo que digo, en el mercado formal te puede costar entre $800 y $900, ¿ya? Nah, esa no fue la pregunta, pero bueno. Bueno, una rodilla. Una Y, rodilla. Una pierna, ahora sí. y bueno, pues prácticamente este es como un Un homenaje, menisco, un ¿no? menisco, sí. A lo que prácticamente Microsoft siempre quiso hacer, un sistema de PC hecho videojuego. Tu torre de PC la tienes prácticamente acá. Una torre netamente armado, una consola muy Es lo que buena. mejor sabe hacer Microsoft, pues PC. Sí, muy buena consola. Te bota a 120 FPS, así, así neto desde su lanzamiento. Te bota 4K nativo, si he visto videojuegos en 4K. Tuve que... Esta consola me hizo cambiar de televisión también porque no podía disfrutar mucho lo que realmente supuestamente decían de esta consola. Me compré una tele que se adaptó a ello. So much. Bestial, se ve recontra bestial esta Señor consola. burgués. No es burgués porque... Señor, No señor es burgués burgués. porque si fuese burgués le hubiese comprado así el cachascán, ¿no? Pero no, tuve que usar mi crédito, ¿ya? Y bueno, también lo que digo acá, también tiene sus dos Rodilla Card. puertos, tiene sus Su dos kneecard. USBs, tiene su Sí. puerto internet, su puerto así de entrada de corriente, su puerto HDMI y es de slot que tiene para poder ingresar memoria SSD, ¿no? ¿De cuánta capacidad es? ¿De 1 tera? 1 tera líquida. ¿O 800 No, gigas? es 1 tera, pero obviamente el sistema operativo hace de que te coma más de 100 gigabytes, pues aproximadamente. O sea, ¿cuánto tienes para ti? 800. No, sí, 800, más de 800, 850, 870 3 aproximadamente. gigas. Te digo, 3 Call of Duty. ¿Ah? 3 Call No, of Call of Duty. Duty está 100 gigas, ¿no? No, La está Play un poquito 5 tiene más. menos, la Play 5 te deja solo 600 gigas, ¿no? Y si es un abuso ya. Sí, Eso es fue un después del abuso. parche, ¿no? No, igualito. O sea, la consola te bota creo 800 gigas nada más, la PlayStation 5. Ya, y tienes para usar 600 y tanto nada más. Es un abuso, Se un te llena abuso. rápido, se te llena Se te rápido. llena Sí. rapidito, rapidísimo. Pero bueno, pues aún no sabemos qué legado nos va a dejar esta consola, ya, porque obviamente Que nos deje el exclusivos al menos. ser un portente de hardware no es un legado como tal, sino qué legado Los te puede dejar juegos. a la industria del videojuego, no solamente en juegos, sino en servicio también. Por ejemplo, Game Pass es un legado que dejó a la industria del videojuego. Ya, y el Live también es un legado que dejó justamente Microsoft al mundo del videojuego, que al final todo el mundo se copió, como PlayStation y Nintendo.
O sea, es un legado. Ahora, ¿qué legado nos va a dejar esta consola? Todavía estamos en pañales, ¿ya? Pero bueno, qué nos pueden decir justamente de lo que han podido visualizar de la Xbox, mis estimados amigos? Big Boss. No, nada, sigo con mi mentalidad de para comprármelas todas voy a ser burgués, pues, pero bueno. No, es broma. Fuera de ello, lo que yo puedo decir de Xbox, yo he disfrutado más la 360 con lo que son los Gears y con lo que son los Halo. Es una excelentísima consola para que Microsoft tiene el dinero, tiene las posibilidades de seguir comprando más estudios y de sacar exclusivos, pero al menos en este momento yo quiero que ya, ¿no? Que Microsoft me sorprenda y que me haga dar hambre de comprarme su Series X. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Que me saque juego tras juego, me diga esto te voy a dar, y te voy a dar esto, y pa, pa. El Xbox Game Pass es bonito, ¿no? Pero, ¿qué más, no? O sea, eso es lo que yo estoy esperando. Esa es la impresión que me deja. O sea, tú quieres ese impacto. Claro, pues enamoramiento, ¿no? Como así cuando pensaba yo en Halo o en Gears, en esa época, pues el 2006, 2007, que decía, ya, quiero terminar este proyecto para seguir jugando con la 360, yo quiero eso mismo. Quiero sentir nuevamente ese enamoramiento de la marca Xbox. Y de sus Bueno, juegos, obviamente. acá voy a leer un comentario que voy a desarrollarlo a fondo. Por ejemplo, que Microsoft no es agresivo, puede comprarse algún juego tocho y hacerlo exclusivo y las otras dos consolas se joden. Efectivamente, mi estimado Carlos. Sí, eso es verdad. Pero ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Bethesda. Y ya estamos 2021, mayo 2021. ¿Qué estamos esperando? El E3 recién. O sea, ¿qué hace Microsoft para que hoy un usuario nuevo o un usuario de Sony o un usuario de Nintendo te diga cómprate la Microsoft? ¿Qué está haciendo? Prácticamente está esperando sentado. Y tampoco es así. Tampoco me voy a comprar una consola para jugar juegos el otro año. Tampoco me voy a comprar una consola para jugar juegos en un futuro, porque ya compró Bethesda, ¿no? En un futuro voy a comprar videojuegos. O No, yo me, refritos. yo me compro una Exacto. consola para jugarlo ahora. Compro una consola nueva generación para jugar juegos de la anterior y de la anterior generación. Exacto. Ya, tampoco me voy a comprar juegos que lastimosamente así no quieran, pero los reviews influyen en la gran mayoría de usuarios nuevos que quieren comprarse un videojuego. Por ejemplo, si Outriders, por ¿De ejemplo, Medium? si Outriders hubiese sacado ponte, un 90 o un 100 y así fuese multiplataforma, el jale de tenerlo en el Game Pass hace de que la consola venda. Pero si el juego sacó un 70, 60 y así salga en el Game Pass, no te va a jalar gente. Si The Medium hubiese sido un videojuego que lastimosamente es una nueva IP, digo lastimosamente, porque si hubiese sido quizás una continuación de Halo o una continuación de Gears of War, hubiese sido diferente la cosa. Pero al ser una nueva IP, la mayoría de la gente se basa en los reviews. Y lastimosamente no tuvo más de 80, prácticamente 70, por ahí, Y con la esa primera justa. impresión del nuevo Halo Y esa primera tampoco dejó impresión buen sabor de del boca, que nuevo digamos. usuario no te compra la consola. Entonces Xbox debe pensar en eso. Xbox tiene el dinero, Xbox tiene la plata, como bien dice mi estimado Carlos Gina Taberna. Pero eso lastimosamente no hace de que tu consola se venda. Ya, tú dices ya tengo Bethesda, ya tengo esto, ya tengo el otro, ya, pues, pero siendo mayo de 2021, ¿qué hace la compañía para que compre su consola? Entonces, esa es la gran pregunta y esa es la gran respuesta que se deben hacer los usuarios en el momento de comprar. Yo no soy un hater, como ustedes verán, tengo las consolas de Microsoft, yo no estoy en contra de Microsoft. Yo soy hincha de Microsoft, yo soy hincha de PlayStation, yo soy hincha de Nintendo, o sea, yo soy fanático del mundo de los videojuegos, ¿ya? Pero yo no tengo mi polo verde, ni mi polo azul, ni mi polo rojo. Pero yo te digo una cosa, si quieres comprar una cosa, si quieres un usuario nuevo, qué puedes hacer, no? O sea, ¿qué hace una empresa? Porque es una empresa, no es una ¿Cómo lo ONG, no es una enamoras? asociación, es una empresa con fines de lucro. ¿Qué hace una empresa para enamorarte, para comprarte? Y es justamente los videojuegos como tal.